Hay algo que está bloqueando la floración de tu gardenia ahora mismo y que probablemente llevas meses sin identificar. Algo que no tiene nada que ver con la luz, ni con el riego, ni con la maceta. Algo tan pequeño y tan concreto que cuando lo descubras no vas a poder creer que nadie te lo había dicho antes. La gardenia tiene fama de ser la planta más difícil de hacer florecer de forma continua, y sin embargo hay personas que consiguen que la suya no pare de producir flores durante 4 meses seguidos, sin cambiar nada de su rutina, sin gastar en fertilizantes especiales, sin moverla de sitio. La única diferencia entre ellas y el resto es un solo ingrediente que tienen en la cocina y que la mayoría tira a la basura todas las semanas sin darle ningún valor. Hoy vas a descubrir cuál es ese ingrediente, qué hace exactamente dentro de la maceta y cómo aplicarlo paso a paso para que tu gardenia entre en un ciclo de floración que no se detenga. Pero presta especial atención al final del video, porque hay un error muy concreto que comete casi todo el mundo la primera vez que intenta esto, y es exactamente el que convierte un resultado increíble en una gardenia que sigue sin florecer. Si no sabes cuál es antes de empezar, lo vas a cometer sin darte cuenta. Antes de contarte cuál es el ingrediente, necesitas entender algo sobre la gardenia que casi nadie explica bien, porque sin ese contexto, lo que viene después es solo un truco. Con ese contexto, es algo que vas a poder usar bien durante años. La gardenia tiene nombre científico Gardenia jasminoides, y es originaria de las regiones tropicales de Asia, de zonas donde el suelo es rico en materia orgánica en descomposición, ligeramente ácido, con una humedad constante, pero sin encharcamiento. Ese origen explica todo sobre por qué esta planta es tan exigente en casa. No es caprichosa, es que en la mayoría de los hogares las condiciones que necesita no existen de forma natural y nadie se las crea. El sustrato de las macetas de supermercado es demasiado alcalino para ella. El agua del grifo, cargada de cal, lo vuelve todavía más alcalino con cada riego. Y cuando el pH del sustrato sube por encima de lo que la gardenia tolera, ocurre algo que bloquea todo lo demás. La planta pierde la capacidad de absorber hierro y magnesio, aunque esos minerales estén presentes en la tierra, y sin hierro ni magnesio disponibles, los capullos se forman, llegan a un punto y se caen antes de abrirse. Siempre en el mismo punto, siempre sin razón aparente, y el dueño de la planta sigue buscando la causa en el riego o en la luz sin saber que el problema está en la química del suelo. Y aquí viene algo que casi nadie te cuenta, algo que lo explica todo. El ingrediente que cambia esa situación de raíz no se vende en ningún vivero, no tiene nombre técnico en ninguna etiqueta de fertilizante. Es el pozo del café, ese residuo marrón que queda en el filtro después de preparar el café de la mañana y que la mayoría de personas tira directamente a la basura sin imaginar lo que está desechando. El pozo de café tiene un pH ligeramente ácido, situado entre 6 y 6.5, que es exactamente el rango que la gardenia necesita para prosperar. Cuando se incorpora al sustrato de forma correcta, acidifica gradualmente el medio y lo mantiene en ese rango óptimo durante semanas. Y esa acidificación no es solo química, tiene un efecto en cadena que transforma por completo lo que ocurre dentro de la maceta. Cuando el pH baja a ese rango, el hierro y el magnesio, que ya estaban en el sustrato, se vuelven disponibles para las raíces. La planta puede absorberlos por primera vez en meses. Y con esos minerales disponibles, el proceso de formación de flores que estaba bloqueado se reactiva. Los capullos que antes llegaban a cierto punto y caían, empiezan a completar su desarrollo. Y una gardenia que completa el desarrollo de sus capullos no produce una flor. Produce una cadena de flores, porque el mismo mecanismo que activó la primera, activa todas las siguientes. Y esto que te voy a decir ahora es lo que separa a quienes ven resultados de quienes dicen que lo intentaron y no pasó nada. El pozo de café no solo aporta acidez, también contiene nitrógeno, fósforo, potasio y una serie de micronutrientes que actúan como complemento nutricional para la planta. Pero lo más importante, lo que casi ningún video sobre este tema menciona, es que el pozo de café favorece el desarrollo de microorganismos beneficiosos en el sustrato. Bacterias y hongos que en una tierra viva y activa ayudan a descomponer la materia orgánica y a liberar nutrientes de forma continua. Cuando el sustrato de una gardenia tiene esa vida microbiana activa, la planta deja de depender exclusivamente de lo que le aportas desde afuera. Empieza a alimentarse de lo que se genera dentro de la maceta de forma natural. Y eso
En una planta que necesita tanto como la gardenia para florecer de forma continua, marca una diferencia enorme. Pero antes de llegar a la forma exacta de aplicarlo, quiero contarte algo que pasó con una gardenia que llevaba 3 años sin producir más de 2 flores seguidas. 3 años de capullos que caían, de hojas amarillas que nadie entendía, de cambios de maceta y de fertilizantes que no funcionaban. Y todo se resolvió con algo tan simple como lo que te estoy contando ahora. A las 2 semanas de la primera aplicación, los capullos que estaban formándose no cayeron. Se abrieron, todos. Y en el mes siguiente aparecieron 12 flores más, una detrás de otra, sin pausa entre ellas. No fue magia, fue química. Fue darle a la planta el entorno que necesitaba para hacer lo que ya sabía hacer. Ahora sí, vamos al proceso exacto. Paso a paso, sin saltarse nada, porque cada detalle tiene una razón. Lo primero es entender que el pozo de café no se aplica solo. Se combina con algo más que potencia su efecto de una forma que ninguno de los 2 ingredientes podría lograr por separado. Ese segundo ingrediente es el vinagre de manzana. Unas pocas gotas de vinagre de manzana disueltas en el agua de riego acidifican el agua de forma inmediata y contrarrestan la alcalinidad del agua de grifo que con el tiempo estaba subiendo el pH del sustrato. La combinación del pozo de café en la tierra y el agua ligeramente acidificada con vinagre en cada riego crea un entorno que se mantiene estable en el rango óptimo para la gardenia de forma continua, sin picos ni bajadas, sin que tengas que estar midiendo nada. Y el proceso de preparación es más sencillo de lo que parece. Para el agua de riego, añade media cucharadita de vinagre de manzana por cada litro de agua a temperatura ambiente, no más, porque un exceso de acidez puede ser tan perjudicial como la alcalinidad. Esa proporción es suficiente para bajar el pH del agua del grifo a un nivel que la gardenia agradece sin generar ningún daño. Usa esa agua acidificada en cada riego, no de forma puntual, sino como sustitución permanente del agua normal. Para el pozo de café, guarda los pozos secos de 2 o 3 preparaciones, sin restos de clara ni de filtro de papel si usas cafetera de émbolo. Cuando estén completamente secos, mézclalos con una pequeña cantidad de sustrato fresco y distribúyelos por la superficie de la maceta, sin enterrarlos demasiado, dejando que el agua de riego los vaya incorporando gradualmente a la tierra. Esa incorporación gradual es mucho más efectiva que mezclar el pozo directamente con todo el sustrato de golpe, porque permite que los microorganismos beneficiosos lo procesen de forma natural antes de que llegue a las raíces. La frecuencia correcta es una vez cada 2 semanas para el pozo de café. No más seguido, porque un exceso de materia orgánica puede generar el tipo de ambiente húmedo y compacto que paradójicamente daña las raíces de la gardenia. El agua acidificada con vinagre, en cambio, se usa en cada riego sin excepción. Hay algo más que complementa este sistema y que muy pocos mencionan cuando hablan de hacer florecer gardenias de forma continua, y tiene que ver con la humedad ambiental, no la del sustrato sino la del aire. La gardenia es originaria de zonas donde la humedad relativa del aire ronda el 60 o 70% de forma constante. En la mayoría de los hogares, especialmente en invierno con la calefacción encendida, esa humedad baja hasta el 30 o 40%. Y esa diferencia, que parece abstracta porque no se ve ni se toca, tiene un impacto directo en la floración. Cuando el aire es demasiado seco, los capullos de la gardenia no terminan de desarrollarse bien. Se forman, crecen hasta cierto punto y se caen exactamente como cuando el pH es demasiado alcalino. El síntoma es el mismo. La causa es diferente. Y si no sabes distinguir los 2 problemas, puedes estar aplicando el pozo de café correctamente, y aún así, no ver resultados porque el problema no era el pH, sino la humedad. La forma más sencilla de aumentar la humedad alrededor de la gardenia, sin necesidad de ningún humidificador, es colocar la maceta sobre un plato con piedras pequeñas y agua. El agua se evapora de forma continua y crea una nube de humedad justo alrededor de la planta. La base de la maceta no debe tocar el agua directamente para evitar que las raíces se encharquen, pero la evaporación constante es suficiente para mantener ese microambiente húmedo que la gardenia necesita para completar el desarrollo de sus capullos. Y ahora viene el error que prometí al principio, el que comete casi todo el mundo la primera vez, y que hace que esto no funcione. El error es aplicar el pozo de café húmedo, recién salido de la cafetera, directamente sobre la superficie de la maceta, sin dejarlo secar antes. El pozo húmedo, en contacto con la tierra húmeda de la maceta, crea una capa compacta e impermeable que impide que el agua penetre de forma uniforme
y que bloquea el intercambio de gases en el sustrato. Las raíces dejan de respirar bien. Y una gardenia con las raíces sin oxígeno suficiente no puede florecer aunque tenga todos los nutrientes disponibles. El efecto es exactamente el contrario al que se busca. La solución es tan simple como dejar secar el pozo completamente antes de usarlo, extendido sobre papel de cocina, en un lugar ventilado, durante 24 horas. Ese pozo seco se incorpora al sustrato de una forma completamente distinta, sin compactar, dejando espacios de aire entre las partículas, permitiendo que el agua fluya de forma normal y que las raíces respiren. Es el mismo ingrediente, aplicado de la misma forma, pero con ese único cambio. Y la diferencia en el resultado es total. Hay 3 señales muy concretas que indican que el proceso está funcionando, y que conviene conocer antes de empezar para no interpretarlas mal. La primera es que las hojas recuperan ese verde oscuro brillante que es el color natural de la gardenia sana. Si las hojas estaban amarillas o de un verde apagado, ese cambio de color es la primera señal de que el hierro y el magnesio están siendo absorbidos de nuevo. Suele ocurrir entre la primera y la segunda semana. La segunda señal es que los capullos que se estaban formando dejan de caerse. Esto ocurre normalmente entre la segunda y la tercera semana, cuando el pH del sustrato se ha estabilizado en el rango correcto. Y la tercera señal, la que confirma que el ciclo está completamente activado, es que aparecen capullos nuevos en puntos donde antes no había ninguno. Eso indica que la planta ha entrado en el modo de floración continua que buscabas. Y hay una cuarta señal, que no tiene que ver con la planta sino con el aire del espacio donde vive. Cuando la gardenia empieza a florecer de verdad, su aroma cambia, no en tipo, sino en intensidad. Una gardenia que florece bajo estrés, con el pH mal y la humedad baja, produce flores con un aroma débil y efímero. Una gardenia que florece en las condiciones correctas produce un aroma que llena la habitación entera y que persiste durante horas. Esa diferencia de intensidad no es subjetiva, es química. Los compuestos aromáticos que la flor libera son más abundantes cuando la planta tiene todos los recursos que necesita para producirlos sin restricciones. Y cuando percibes ese aroma llenando el espacio de una forma que antes nunca habías notado, sabes que el proceso está funcionando de verdad. Antes de cerrar, hay algo sobre la gardenia que va más allá de la biología y que forma parte de por qué esta planta tiene la presencia que tiene en tantas culturas distintas. En Japón, la gardenia se llama kuchinashi, que significa literalmente sin boca, porque su perfume llega sin que nadie lo anuncie, sin que nadie lo pida, simplemente está ahí y lo llena todo. Esa capacidad de transformar el ambiente de un espacio con solo su presencia es lo que durante siglos llevó a muchas culturas a asociar la gardenia con la paz interior, con la claridad mental, con ese tipo de calma que no se impone, sino que simplemente ocurre cuando el entorno es el correcto. En China, las flores de gardenia se usaban en los interiores de los hogares no solo por su belleza, sino porque se creía que su aroma despejaba la mente y favorecía los pensamientos claros. En muchas tradiciones latinoamericanas, la gardenia en flor dentro de una casa se interpreta como una señal de que el hogar está en equilibrio, de que la energía fluye bien entre las personas que lo habitan. Y eso, que puede sonar a creencia popular, tiene también una base real que la ciencia no desmiente. El linalol, uno de los compuestos principales del aroma de la gardenia, ha sido asociado en estudios de aromaterapia con efectos calmantes sobre el sistema nervioso, similares a los del jazmín y la lavanda. Una gardenia que florece de forma continua en un hogar está liberando ese compuesto al aire de forma constante. Y las personas que viven en ese espacio lo respiran sin saberlo, y lo sienten aunque no puedan nombrarlo. Eso es lo que cambia cuando una gardenia florece de verdad. No solo el aspecto de la planta, el ambiente del espacio donde vive. Y ahora ya sabes exactamente cómo conseguirlo.